días. Empezamos la jornada. Antes de nada, dar la bienvenida a Jaume Martínez. Buenos días, Jaume. Buenos días, Pau. ¿Qué tal? Hoy nos va a hablar sobre el rumbo hacia la industria 5.0, que es un tema muy interesante porque al final vamos a tocar dónde estamos, dónde tendríamos que estar y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, un tema sin duda muy interesante. Bueno, yo antes de nada voy a hacer una pequeña introducción de 5 minutos de lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme y el programa Acelera Pyme, explicaros un poco en qué consiste y ya luego daré paso a Jaume para que prosiga con la presentación. ¿De acuerdo? Deciros, vamos a contar con 10 minutos finales para hacer preguntas. Si tenéis alguna pregunta y queréis dejarla en el chat, sin problema la podéis dejar en el chat y la abordamos al final de la sesión. Y si al final de la sesión queréis incluso lanzar una pregunta abriendo un micro y demás, no hay problema, Cuanto más interactiva sea la sesión, mejor para todos. Así que bueno, voy a ir empezando yo con la presentación de lo que es el programa Acelera Pyme, que son las oficinas Acelera Pyme. El programa Acelera Pyme es un programa que lo que promueve es el impulso y la transformación digital de las pymes. Está financiada con fondos europeos FEDER con el apoyo de Red.es y al final lo que se trata es de ofrecer a las pymes a nivel estatal espacios donde puedan dirigirse para afrontar la transformación digital. Entonces, nuestro objetivo principal es concienciar por esta línea de jornadas de sensibilización de la importancia de la transformación digital, de que las empresas, por pequeñas que sean, deben acogerse o deben subirse, digamos, en cierta manera a la transformación digital. Y luego pues ofrecemos una serie de servicios que ahora os comentaré para promover que la pyme inicie su proceso de transformación digital. Entonces, nosotros como oficina Acelera Pyme, en España ahora mismo creo que hay unas 90 oficinas. Nosotros estamos situados dentro de Smart Tech Cluster, que es un clúster que agrupa empresas y entidades de la cadena de valor de sectores como la domótica, edificios y ciudades inteligentes y, por supuesto, transformación digital. Entonces, esto a nosotros pues, nos da cierta facilidad en ofrecer pues, contactos con proveedores, ofrecer este tipo de jornadas que pueden impartir expertos que al final son socios que forman parte de nuestro clúster. Y bueno, y nosotros pues, al situarnos dentro de SmartTech pues tenemos esta cierta facilidad para ayudar a las empresas a afrontar la transformación digital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la oficina? Por un lado tenemos unos servicios, una batería de servicios que lo que promueve es el asesoramiento y acompañamiento de la pyme hacia la transformación digital. No entramos en servicios consultivos, no hacemos consultoría, simplemente cubrimos ese espacio de impulso, de tracción hacia la transformación digital de la pyme. Entonces, por un lado, pues ofrecemos diagnósticos de madurez digital, diagnósticos de marketing digital, consultas relacionadas con temática de transformación digital, contactos con asesores y proveedores de soluciones digitales si nos llegan necesidades a cubrir, y luego tramitación de ayudas, si podemos tramitarlas las tramitamos y si nos os asesoramos en las que haya disponibles, como pueden ser pues el kit digital que está accesible desde el mismo programa Acelera Pyme, o los cupones 4.0, de Industria 4.0. Esta sería, digamos, una primera... A ver, que tengo por aquí algún micro abierto. Vale. Perfecto, gracias. Bueno, esta sería, digamos, una primera batería que lo que busca es esa atracción de la pyme hacia la transformación digital, y luego tenemos otra pata que es donde estamos hoy, que son las jornadas de sensibilización, ¿vale? Que lo que buscan es concienciar de la importancia y de ofrecer pues, las temáticas o contenido relacionado que pueda ser de interés para la pyme en materia de transformación digital. Como es una temática tan amplia,
lo hemos querido definir en diferentes categorías que vamos organizando pues, jornadas en relación a estas categorías. Pues, por un lado, tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Entonces, a través de los 2 años que de momento va a durar el programa Acelera Pyme, vamos a ofrecer 2 jornadas a la semana en relación a transformación digital, intentando cubrir todas estas categorías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya sin más, bueno, yo soy Pau Castillo. Si necesitarais cualquier tipo de información o asesoramiento, pues estaré encantado de ayudaros. Y ahora ya sin más, Jaume, te cedo ya el paso y ya puedes compartir la presentación cuando quieras. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. Necesitaré tu ayuda, Pau, para compartir pantalla. Vale. Ahora sí. Vale. Muy bien. Bueno, como decía... Vale, Jaume, hay que cambiarlo de arriba, lo de la configuración de visualización, exacto. Exactamente. Perfecto. Ahora, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, buenos días. Vamos a hablar de un tema que es el camino que vamos a seguir hacia la industria 5.0 y cómo hay herramientas que nos ayudan, ¿no? Y bueno, esto es un poco el punto, un punto controversico en el cual estamos todavía trabajando y muy al inicio en muchas empresas, muchísimas empresas españolas, muy al inicio de lo que es la industria 4.0 y de repente, ¡pum!, nos aparece la industria 5.0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también hacia dónde nos apunta la industria 5.0 y cómo podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Bueno, para los que no me conocéis, veo que hay mucha gente conocida, a los cuales también les agradezco que hayan estado aquí. Yo he estado toda la vida en el mundo industrial y ahora ya con muchas canas, pues he regresado a lo que yo había estudiado, que era el tema de las tecnologías de la información, de informática. Y de la mezcla de las dos, pues me salió un libro que he escrito, que es os invito a que lo podáis leer, que lo que habla es de Industria 4.0, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis mis coordenadas por si alguien quiere contactarme, encantado de saludarles o de compartir conocimiento. Entonces vamos a empezar con lo que es la presentación de la industria, el rumbo a la industria 5.0. Y lo vamos a hacer en 4 apartados. Primero vamos a ver qué es la industria 4.0, en qué fases estamos, para qué nos sirve, qué tecnologías afectan. Veremos después también cómo conjugamos las personas y la estrategia con la tecnología. Los pasos hacia la industria 5.0, hacia donde la Unión Europea nos orienta, que tienen que ser el fruto o los nuevos retos que tenemos que asumir una vez vayamos avanzando o llegando a las fases finales de la industria 4.0. Yo diría que más bien necesitamos ir modificando lo que estamos haciendo en industria 4.0 para orientarnos hacia ese rumbo que nos marca la Unión Europea. Y por último, cómo las plataformas no-code nos pueden ayudar en ese camino. Industria 4.0. Bueno, la industria 4.0 nació un poco, muchos habéis oído hablar, pero nació un poco de la encrucijada en que se encontraba Europa y básicamente su líder, Alemania, viendo cómo desde Estados Unidos todas las grandes potencias tecnológicas de Internet estaban absorbiendo otras facetas más relacionadas con la industria, como hemos
vemos que grandes líderes tecnológicos pues están, como Apple, planteando pues entrar en la industria automovilística, o como gente que no venía del sector automovilística como Tesla, que nació más tecnológico que industrial, y cómo estaban entrando en el mundo de la industria, ¿no? Entonces, bueno, Angela Merkel esto lo planteaba en el 2015, como que si la industria no incorporaba toda la tecnología, pues serían los líderes tecnológicos que absorberían la industria, y como única manera de contrarrestar la potencia tecnológica de Estados Unidos y la potencia industrial de los países asiáticos, entre ellos China, ¿no? Entonces, de ahí salió un poco, no salió en el 2015, en realidad la primera vez que se habló de industria 4.0 fue en el 2011, por lo tanto, más de 10 años que hablamos de industria 4.0, y bueno, de alguna forma fue una apuesta de conjugar tecnología e industria para poder abordar los retos que nos llevaban, ¿no? Industria 4.0 también se habla de revoluciones industriales, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos las tres primeras, y ahora hablamos de la 4.0 y empezamos a ver lo que será la 5.0. Una de las grandes diferencias que nos encontramos es que por primera vez, digamos, cada vez que ha pasado una revolución industrial, hemos hablado de la revolución industrial a posteriori, la hemos definido a posteriori. Ha sido la primera vez en esta cuarta revolución industrial en la cual hemos sido y somos conscientes de que estamos viviendo esa revolución. Entonces, eso ya nos marca un punto de unas metas que tenemos que conseguir, cuando anteriormente simplemente había pasado y después se analizaba lo que había pasado. Entonces, eso nos sitúa con una actitud proactiva delante de cómo abordar todas esas nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías que en Industria 4.0 yo voy a enumerar 10, pero en realidad se van incorporando. Cada vez que salen nuevas tecnologías se van incorporando. Algunas de las que estamos ya acostumbrados a oír: realidad virtual, realidad aumentada. Sobre todo la realidad aumentada en la industria está teniendo mucho éxito. Simulación. Hace mucho tiempo ya que hablamos de simulación, pero cada vez se va perfeccionando más los algoritmos de simulación. Fabricación aditiva o impresión 3D, que también se le llama, cada vez añadiendo muchísimos más materiales, no solo componentes plásticos, sino también componentes metálicos de diferentes aleaciones, pero también hasta incluso se están haciendo casas de hormigón, fabricando con la tecnología de impresión 3D o fabricación aditiva, ¿no? La inteligencia artificial, Big Data, Analytics. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar informática, hace muchos años ya estábamos hablando de inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial es algo que lleva muchísimo tiempo. Yo diría que ninguna de estas cosas son realmente nuevas. Lo que sí se empieza a ver es cómo somos capaces de aplicarla, ¿no? Tanto como el Data Analytics o el Big Data, ¿no? La gran cantidad de datos que están totalmente desestructurados, muchos datos y desestructurados, que somos capaces de analizar ahora mismo. Las plataformas no-code, que hablaremos de cómo nos ayudan a empoderar el talento en nuestras organizaciones. Robots autónomos y también, sobre todo, los cobots, robots que trabajan junto con humanos y por lo tanto ya no están encerrados en jaulas como acostumbraba a ser, ¿no? El tema del cloud, que de alguna manera es banalizar toda la parte del hardware, es decir, ya no, una vez que estamos en el cloud, ya no necesitamos preocuparnos del hardware, hay quien se preocupa por nosotros. El Internet of Things y sobre todo el Industrial Internet of Things, que para los que estamos más metidos dentro de la industria, es como los objetos llegan a conectarse a través de Internet, ¿no? La ciberseguridad, que
solo por el hecho de tener los datos fuera y por lo tanto de esas comunicaciones necesitamos tener mucha más atención sobre esto. Y un punto que siempre ha sido clave y ahora muchísimo más es la integración de sistemas. Es decir, cómo tenemos los datos de una manera en que podamos relacionarlos unos con otros, ¿no? Y no tener que entrar datos a diferentes sistemas. Para mí, uno de los mejores, de las organizaciones que mejor ha definido lo que es la industria 4.0 y cuáles son sus fases, es la CATEC, también siempre como referente la industria alemana, ¿no? Uno de los temas que clarifica mucho es, antes de hablar de industria 4.0, tenemos que hablar de digitalización. Si no digitalizamos, no tiene sentido hablar de industria 4.0. Entonces, lo que plantea es pasos previos. Primero, tener las cosas en los ordenadores y segundo, que los datos que hay en los ordenadores estén conectados. Si no tenemos esta primera fase hecha, no tiene sentido hablar de industria 4.0. Y a partir de aquí definen 4 fases, ¿no? Una primera fase que es lo que llaman visibilidad, es saber qué está pasando. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es así. Yo que he estado trabajando en muchas fábricas, para saber cómo iba la fábrica, a veces no quedaba más remedio que ponerse el traje azul y bajar a las botas de seguridad y bajar a la fábrica y ver cómo estaba yendo la fábrica, ¿no? Entonces, el hecho de tener esa visibilidad en remoto es un punto importante, ¿no? Segundo, es lo que llaman transparencia, es entender por qué está pasando lo que está pasando en fábrica, ¿no? Y una vez que sabemos el por qué, podemos empezar a estar preparados para saber qué pasará. Y delante de esta capacidad predictiva, el último paso y el más difícil, y yo diría que en muy pocos casos asumido por la industria, es el hecho de poder tener una respuesta autónoma a lo que va a pasar. Es decir, que el mismo sistema cambia automáticamente en función de lo que preveemos que va a pasar, ¿vale? En realidad, estas fases, yo creo que pondría la mano en el fuego que no hay ninguna industria en el mundo que esté en esta última fase en todos sus departamentos, y lo que estamos viendo es que empresas punteras en algunos departamentos, áreas de la industria están muy cerca de estar en la última fase, pero puedes entrar en otra área y ver que todavía están trabajando con papeles. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando y es la situación en la que estamos, ¿no? Otra faceta aparte de las fases, es para qué nos sirve esto, ¿no? Entonces aquí también la CATEC nos explica de que cuando en un negocio, ya no solo industria, sino en cualquier negocio, tenemos un suceso, este suceso tiene que tener una medida para tomar los efectos que requiere ese suceso, ¿no? Y para llegar desde que empieza el suceso hasta que se han tomado todas las medidas que requiere ese suceso, pasa un tiempo. Entonces, todo ese tiempo, que es primero entender el suceso, hacer el análisis, tomar esas medidas que se tengan que tomar y al final que esas medidas hayan dado sus resultados, ¿no? Imaginémonos que estamos hablando de que llega un pedido, de lo que sea, pues entre que es el pedido se entra, se analiza, se da las órdenes de fabricación y eso está a punto para liberarse, enviarle al cliente, pues pasa todo ese tiempo. Cuanto más tiempo pasa, pues menos eficientes somos, menos rentabilidad tiene la empresa. Entonces, lo que se plantea en la industria 4.0 es que a través de estas tecnologías de la industria 4.0 lo que hacemos es poder reducir ese tiempo y que todo esto sea muchísimo más rápido y, por lo tanto, aumentar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Eficiencia y, por supuesto, rentabilidad, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos hablado de industria 4.0 y, sobre todo, hemos hablado de tecnología. Pero, en realidad, aquí hay un orden que no debe ser ese.
Es decir, hemos cometido a propósito el mismo error que suelen cometer muchísimas industrias, muchísimas empresas. Es que hablamos de tecnología cuando estamos hablando de industria 4.0 o hablamos de transformación digital, cuando en realidad de lo que deberíamos hablar es de personas, de estrategia y de tecnología como último elemento. Entonces, hablemos un poco de la transformación digital, ¿no? ¿De qué es la transformación digital? Yo recuerdo cuando era niño que la sabiduría, la información, cuando la necesitábamos ir a buscar, teníamos que ir, o bien teníamos una enciclopedia en casa, y si no la teníamos, teníamos que ir a la biblioteca a buscar esa información. Entonces, para preparar la presentación, pues lo primero que se me ha ocurrido es decir, bueno, transformación digital, ¿dónde busco lo que quiere decir transformación digital? Unas décadas antes, o ya tengo que ir a la biblioteca o ir a la enciclopedia. Hoy ya no es así. Simplemente vamos a Google, miramos, entramos en Wikipedia o en cualquier otra enciclopedia electrónica y a partir de ahí lo que hacemos es buscar. Entonces, buscando transformación digital, en Wikipedia me salía una definición. Dice, por último, como resumen de todo lo que explicaba, la transformación digital se describe como el efecto social, total y global de la digitalización. Entonces, yo que hubiera esperado que cuando hablábamos de transformación digital me hablaran de tecnología, en la definición me habla de un efecto social, de algo que afecta a las personas. Por lo tanto, si hablamos de transformación digital y entendemos que la industria 4.0 no deja de ser más que una transformación digital en la industria, de lo que estamos hablando es de un efecto social. Es una transformación en las personas, un efecto hacia las personas. Por lo tanto, estamos hablando de personas. Eso, ¿vale? El hablar de personas cuando estamos queriendo plantear temas de transformación digital, pues, bueno, como que nos cambia el foco para lo que estábamos preparados, ¿no? Y en ese momento es cuando también nos planteamos que si estamos hablando de personas, es cómo serán las industrias, las empresas en el futuro, que al final son las personas las que acaban decidiendo cómo serán las cosas y cómo. Entonces nos vienen a la mente algunas imágenes de películas de ciencia ficción, de cómo serán las oficinas, y bueno, uno pues pensaría que nuestras oficinas serán así. Sin embargo, yo tengo otra opinión, y es que al final es ver quién mandará en el futuro, ¿no? Quiénes serán los nuevos líderes del futuro, y ver cómo interactúan, a qué están acostumbrados, qué tecnología usan. Y todos los que tenéis hijos, adolescentes o ya no tan adolescentes, seguro que esta pantalla, esta fotografía no se os hace extraña, ¿no? Y vemos cómo los chicos están con los teléfonos en la mano y ellos serán los jefes en el 2050, 2060. Ellos serán los CEOs de las nuevas compañías, de las nuevas industrias. Y a mí se me hace difícil pensar que les hagamos cambiar la forma que tienen habitualmente de trabajar, de estudiar, de ver información, de hacer pedidos, de ver cómo están las cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que nos lleva a plantear pues, que las oficinas en el futuro pues, bueno, serán como mínimo basadas en el móvil y deslocalizadas, donde todos estamos acostumbrados a estar trabajando con el móvil, haciendo cualquier cosa, donde se nos mezcla trabajo y placer, donde nos llevamos el móvil a cualquier parte. Y tanto podemos estar en un crucero viendo orcas
y a los 2 minutos responder un mail o ver un WhatsApp o mirar cómo está nuestra fábrica en aquel momento, ¿no? Y por lo tanto, ese teletrabajo lo que necesita, y en esa línea van, a tener accesibilidad a cualquier punto, en cualquier punto del planeta y haciendo cualquier actividad de los datos que podamos tener en el trabajo o incluso mezclados, ¿eh? Trabajamos un rato mirando unas cosas y seguimos pues, divirtiéndonos o haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado de personas, o hemos empezado hablando de tecnología, de la industria 4.0, y viendo lo que es la transformación digital nos hemos trasladado a las personas y ahora vemos la estrategia, ¿no? Y aquí vemos uno de los gurús de la estrategia, Michael Porter, como en 1980 él planteaba que las estrategias, bueno, o tirábamos hacia la diferenciación o hacia el liderazgo en costos, o hacíamos lo mismo en un solo segmento, con un enfoque, ¿no? Pero más que decirnos hacia dónde teníamos que tirar, sobre todo lo que nos advertía Porter es, señores, no os quedéis en medio, o una cosa o la otra. Y a partir de aquí, eso es lo que teníamos en los años 80 y a partir de ahí, hasta todavía mucha gente lo está defendiendo, esta posición, ¿no? Unos años más adelante, y en el 2004, ya nos encontrábamos con que, y habiendo pasado por fases intermedias, como Bowley, que hablaba de que sí que habían zonas intermedias, y con Chris Anderson ya con su teoría de The Long Tail planteaba en el 2004 que la cosa iba de otra cosa, que las estrategias tenían que ser, no podíamos plantear solo el hecho de centrarnos en la parte más alta donde pocos artículos se venden mucho, ¿vale? Sino que sobre todo en la parte de la cola había muchísimo negocio y ya se demostraba con modelos económicos como Amazon y Netflix, donde tú puedes comprar aquel libro que muy poca gente lo ven y allí lo encontrarás, o cualquier artículo que puedes comprar en Amazon por muy pocas unidades que se venden, donde también lo encontrarás allí, ¿no? Entonces, todo eso nos hace todo un cambio de planteamiento, unos nuevos paradigmas que tendremos que ver, porque no solo es que nosotros mismos ya nos hemos acostumbrado a cada vez querer más complejidad, ¿no? Y esto es una gráfica que a mí también me gusta muchísimo, en el cual está en esta parte de aquí la variedad del producto y aquí el volumen de producción. Entonces, como históricamente empezamos en los años, mitad del siglo XIX, donde la variedad de productos era altísima, porque todo era artesanal, pasábamos a la época de Ford, donde Ford decía que todo el mundo podía tener el coche del color que quisiera, siempre que lo quisiera negro, donde se redujo la variedad muchísimo. Con la producción masiva se llegó a limitar mucho cómo eran los modelos, pero aumentar muchísimo la producción, y a partir de aquí hemos entrado en un ciclo donde cada vez buscamos más personalización hasta llegar a producciones unitarias. Entonces estamos llegando otra vez a donde habíamos estado, pero con una tecnología mucho más alta y con una producción también, un volumen de producción más alto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es la estrategia que queremos seguir y cómo la abordamos, ¿no? Entonces, ¿cómo será el nuevo paradigma? ¿Realmente habrá muerto lo de las 3Bs, lo del bueno, bonito, barato? Yo creo que no, que todavía le queda un poco de vida a todo esto, pero que cada vez la situación el mercado no va tanto en ese sentido, sino que nos están haciendo lo que yo llamo las 3As. Y es que, otra vez volvemos a los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes ahora? Pues bueno, quieren que sus productos los quieren tener ahora, los quieren tener adaptados a ellos, quieren lo que ellos quieren, no una cosa estándar que tiene todo el mundo, y no están dispuestos a pagar muchísimo tampoco.
¿vale? Por lo tanto, entienden que un producto que es más adecuado para ellos, pues puede tener un precio un poco más alto, pero no están dispuestos a tirar la casa por la ventana por una cosa personalizada para ellos, ¿no? A partir de aquí, ¿cuál es el orden perfecto? Pues bueno, pues lo que decíamos. El error es empezar por la tecnología y el orden que tiene que ser es primero personas, después estrategia y por último tecnología. Y dejarme decir que constantemente veo muchos errores en ese sentido de industrias, de negocios, de organizaciones que cuando se habla de transformación digital, lo primero que empiezan a buscar es tecnología. Es qué tecnología queremos, sin saber para qué la quieren ni para saber qué personas la van a usar, ¿no? Entonces os dejo ahí esa idea del orden que tiene que ser el PET, personas, estrategia, tecnología, como una pista de cómo abordar todo esto. Industria 5.0. Bueno, decíamos que la industria 4.0 pues nos estaba llevando sobre un camino de eficiencia, de hacer las cosas mucho mejor, también con menos gente y con toda la problemática que tiene esto, automatizar más los procesos, y de repente nos viene la Unión Europea y nos enfoca en una tendencia que ya llevaba unos años apretando a la industria y en realidad a todas las organizaciones, que es la digitalización y la ecología, como algo que se había olvidado o no se estaba haciendo suficientemente bien. Y con eso nos llegó el COVID. Y con el COVID, pues, nos planteamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Y se añadió un tercer factor, que es la resiliencia. Es cómo somos capaces de adaptarnos a las situaciones. Y lo hemos vivido todos, es decir, de empresarios que renegaban de que la gente pudiera trabajar desde casa, a en días hacer que toda la plantilla evidentemente no de la parte fabril, pero sí de toda la parte de oficinas, estar trabajando desde casa. Entonces, cambios de ese tipo tan fuertes, capacidad de realizar esos cambios es lo que nos da esa resiliencia, ¿no? Entonces nos enfocan a eso. Eso es lo que dice la Unión Europea. En un estudio que se hizo, por aquí tenemos la fecha, justo hace un año, en enero de 2021, que sacó un documento, eso está en internet, lo podéis buscar, donde es un documento extenso, donde nos planta las bases de la industria 5.0 y sobre todo basado en esos tres pilares que son la resiliencia como factor de cambio, como capacidad de adaptar al cambio, la sostenibilidad, entramos en que hoy en día cada vez hay menos gente que niega el efecto del cambio climático, todavía queda alguna gente, pero ya son muy pocos, todo el mundo lo tiene súper asumido. Y volviendo a los jóvenes tienen una conciencia medioambiental mucho más alta y serán los que liderarán este mundo. Y la tercera columna, la tercera base que nos plantea es el human-centric, ¿no? Como que nos habíamos olvidado de que detrás de todo esto hay personas y que en base a la industria 4.0 lo que podíamos hacer es cambiar máquinas por personas, cambiar robots por personas, y que las personas pues de alguna forma pasaban a un segundo plano. Entonces la Unión Europea nos recuerda que no, que al final como sociedad todo tiene que estar centrado en las personas, ¿no? Y precisamente en eso es donde yo me quiero centrar para hablar de las plataformas no code.
Y en ese sentido, definir un poco algo que seguro que algunos de ustedes conocen, han empezado a ver en el mercado, es todavía muy nuevo, y bueno, ver cómo nos puede afectar esto, cómo nos puede ayudar esto a hacer una industria, unas empresas, unas organizaciones más centradas en las personas, ¿no? Bueno, y en realidad es que no lo estamos. Las industrias no están centradas en las personas. Y pongo algunos ejemplos aquí, es decir, los responsables funcionales conocen el negocio, pero la transmisión de esa problemática a IT es complicada, como que no les acaban de hacer caso a los responsables funcionales, no se les da la importancia que tienen a ellos que conocen el negocio, ¿no? Como también los departamentos de IT están cada vez más lejos de la empresa y muchas veces son externos, por lo tanto no son ni de la empresa, ¿no? Procedimientos y el programario estándar nos bloquean cualquier nueva idea de ese personal de negocio, de ese personal que conoce. Entonces pretenden hacer un cambio y, bueno, decir, espera, que vamos a ver si el ERP que tenemos nos permite hacer esto, o a ver qué cambios hay que hacer, y eso pues lleva un tiempo. Entonces, como que no nos permiten hacer innovaciones, hacer nuevas eficiencias con programas muy estándar que no se pueden tocar, que son difíciles de tocar, ¿no? Y las soluciones que se acaban obteniendo son difíciles de usar, no satisfacen nuestras necesidades y a veces llegan tan tarde que el problema ya ha cambiado, por lo tanto no nos sirven, ¿no? Dejamos a nuestro personal interno unas herramientas para implementar los cambios que a veces es, bueno, pues mira, me es igual el ERP que tenga, me es igual los software que tenga, tú y yo con unas hojas de cálculo o con Word, o hacemos ese circuito a través de mails, que yo te envío esto y tú me lo apruebas, por no decir de muchas cosas que se solucionan todavía con libreta y papel, ¿no? Entonces, bueno, no estamos dando a nuestro personal esa capacidad de poder hacer cosas, de centrarnos en ellos, de darle importancia. Entonces, ¿qué querríamos para poder centrarnos en nuestro talento? Pues bueno, empoderarlo, empoderar a nuestro talento, darles capacidad, darles buenas herramientas digitales para ellos que conocen el problema, para ellos que saben cómo solucionarlo, promocionando la innovación, dándoles autonomía, capacidad de hacer cosas y formándolo en nuevas herramientas que de alguna forma nos puedan banalizar la tecnología, que no nos hagan que esa tecnología sea una barrera de entrada. Porque al final hay como dos maneras de abordarlo. Es o bien dedicamos muchos recursos a la tecnología, o hacemos que la tecnología sea mucho más fácil para que la pueda emplear personal no técnico. Mi padre estaba en el mundo de la aviación y yo de pequeño había subido en alguno de los aviones que pilotaba y en las cabinas. Y yo recuerdo que en las cabinas, para llevar un avión, habían 7, 8 asientos dentro de la cabina. Estaba el comandante, el segundo, estaba el mecánico de vuelo, el radar, el telegrafista. Entonces, para llevar ese avión, esa tecnología, se necesitan un montón de personas. Hoy en día van 2 y podría no ir ninguno. Entonces, lo importante aquí es poder hacer que la tecnología sea usable por cualquiera y no tener que dedicar grandes recursos a tener personal técnico que además no existe, no lo tenemos. No tenemos suficientemente oferta de personal técnico para toda la demanda que necesitaríamos. Entonces, aquí es donde, bueno, entran las plataformas no-code, donde Forbes esto fue, aquí lo tengo, a final del 2020, planificaba que el 2021, el año pasado, la tendencia más disruptiva serían estas plataformas no-code, ¿vale? Y
Y de ahí, bueno, entramos, dejadme que os ponga un pequeño vídeo. Vemos que realmente hay una especie de revolución con un tipo de herramientas que nos permiten hacer muchas cosas y nos lo permiten hacer sin ser técnicos. Entonces, bueno, un poco cómo definimos estas herramientas. ¿Qué es una plataforma no-code? Con esas siglas, ¿no? No-Code Development Platform. Pues bueno, es una plataforma en que sin ser técnicos, o son plataformas, ¿no? Que sin ser técnicos te permiten desarrollar tus propias aplicaciones. Pero no solo eso, no es solo decir, bueno, pues ahora soy capaz de, sin ser técnico, programar. No es suficiente. Nosotros creemos que eso no es suficiente. Además, deben ser plataformas que nos permitan olvidarnos de la infraestructura, del hardware. Plataformas que estén en la nube y que, por lo tanto, no nos tengamos que preocupar de dónde están los programas, de dónde están los datos, de dónde están los documentos, y que sin conocimientos técnicos podamos usar esas plataformas para que podamos crear una solución tecnológica sin tener esos conocimientos técnicos, sin saber en qué ordenadores, en qué base de datos, dónde estará todo esto, sin tener conocimiento de todo esto. Y por último, es decir, bueno, y que quien tenga que usarlo tampoco nos tengamos que preocupar, ¿no? Sino que lo puedan hacer, pues lo que decíamos, pues sobre todo desde el móvil, pero también desde cualquier ordenador, ¿no? Entonces, esos tres pilares para mí son los tres pilares básicos que tiene que tener una plataforma no-code. Es decir, que no te tengas que preocupar ni del software, ni del hardware, ni cómo los usuarios lo van a implementar, ¿no? Lo definimos también de otra manera y dejarme que os ponga un pequeño vídeo también en este caso, de cómo se puede ver una plataforma no-code desde el punto de vista del usuario. Bienvenido a Glad2Link. Glad2Link es una herramienta única pensada para impulsar la transformación digital, optimizando, simplificando y digitalizando cualquier interacción entre personas, datos y papeles. Sin importar cuál sea el tipo de empresa o proceso que se quiera digitalizar, Glad2Link te ofrece la posibilidad de crear soluciones a medida de forma óptima, asequible y sin programar. Además, dentro del revolucionario ecosistema que te ofrece Glad2Link, podrás adaptar tus procesos y flujos de trabajo con una implementación inmediata, flexible y para múltiples plataformas. ¿Necesitas que te ayudemos a impulsar la transformación digital de tu empresa? Bienvenido a la nueva forma de entender la informática. Bienvenido a Glad2Link. Bueno, parece un poco mágico esto, ¿no? O sea, que a partir de ahora yo no podré... Y realmente es así. Realmente es algo mágico. Es decir, sin saber tecnología yo me puedo hacer una app para mi teléfono para que lo empleen la gente de fábrica y me vayan notificando lo que está pasando en la fábrica, independientemente de que las tenga yo las máquinas conectadas y sepa lo que... Pero bueno, a veces una máquina se para y, bueno, no está parada y por avería, pero ¿qué pasa, no? Entonces, yo puedo hacerme una aplicación para que el jefe de sección pues, me entre qué está pasando en la planta. Pues es así, es así. Tú te puedes hacer estas cosas y muchísimas cosas más con este tipo de plataformas, ¿no? Glad2Link en particular, además de cumplir esas tres bases, pues tiene muchas cosas más. Lo llamamos una plataforma multipropósito, porque las plataformas no-code pueden ser con un solo propósito, con muchos. Glad2Link hemos
apostado por hacer una plataforma que sirva para muchas cosas. ¿Para qué nos sirve? Pues para tener un gestor documental, nos sirve para tener un BPM, que es un automatizador de procesos, sirve sobre todo para tener procesos para los procesos empresariales, por lo tanto, es una plataforma dedicada exclusivamente a la empresa, organización, industria, pero no es para los usuarios particulares. Tiene los desarrollos que se pueden hacer con GladTooLink son de un tiempo espectacular. Es decir, lo que normalmente se tardaría, sobre todo cuando hay documentos implicados, se tardaría 100 con un sistema de programación normal. Aquí se tarda 1, son tiempos espectaculares. Lo puedes integrar con sistemas que ya tienes, porque hemos visto que la integración de sistemas ya era muy importante, y una de las cosas más, o de las características más importantes, es que además te permite una implementación inmediata. Es decir, que vas, al mismo tiempo que estás configurando la aplicación, lo que tienes es que la vas visualizando, vas viendo cómo el prototipo crece y lo estás viendo cómo te está quedando, ¿no? Dejarme que os enseñe un caso de éxito de cómo, en este caso es Iberia, un cliente nuestro, donde el personal, de lo que decíamos del funcional, en este caso los pilotos, necesitaban una solución para poder hacer los informes, los reports que hacen durante cada vuelo, y el departamento de IT no era capaz de darle una solución y ellos mismos se la pudieron construir. Lo explican ellos mismos. What can move faster than a plane? Digital data. In a single flight, you may need many reports. To the most of the companies, this means papers to fill out, sign, validate, and keep. In Iberia, we wanted to do it better. GladTooLink allows us to simplify the generation on all these flight reports and incidents. And you can define different workflows that allow the automatic distribution of this information to different areas of the company in real time. In GladTooLink, we always say that the key is simplicity. If we can automate all creating a digital collaborative document, this collaboration improves the whole company. We decided to implement GladTooLink because it offers the flexibility to be adapted to each case and its service through different forms that we can generate ourselves. It is useful in any area that needs to automate all the processes, gaining in efficiency, control, and safety. We had a solution and it works on ground, 10,000 meters and 12,000 miles from home. We could make it better and we made it. Bueno, este es un caso de éxito que tenemos en Iberia. Y bueno, para ir terminando, yo simplemente quería decir que, bueno, que plataformas no code hay muchas y de diferentes orientaciones. WordPress es una de las famosas, ¿no? Donde tú te puedes hacer tu página web, pero hay otras. Con GladTooLink no puedes hacer unas páginas web pero sí que pueden hacer unos mini sites para hacer eso, pero bueno, no es la orientación de GladTooLink, pero sí que hay algunas orientadas a eso. WordPress es la más famosa. Tenemos plataformas orientadas a base de datos. GladTooLink lo es, puedes crear tu estructura de base, pero hay otras como Airtable o Jotform que usan como base de datos las hojas de cálculo, ¿vale? Tenemos para crear flujos de trabajo, Nintex, otras, con GladTooLink también puedes hacerlo. Crear automatismos con el Power Automate de Microsoft, con GladTooLink también puede hacerlo, ya hay otras muchas, y generar aplicaciones para móvil, ordenador, como AppyPie, y GladTooLink también, por supuesto, puede hacerlo, pero aquí vemos un poco lo que queremos decir con eso de que GladTooLink es multipropósito, es decir, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo donde GladTooLink
digamos, se diferencia claramente todas las otras y yo todavía no he encontrado ninguna plataforma no-code capaz de crear documentos y tener integrado un gestor documental, ¿no? Bueno, esto básicamente era lo que os quería explicar. Solo para terminar, deciros, habéis visto en algún momento que se hablan de plataformas low-code o no-code. Entonces, para situaros un poco en el mercado, hace ya mucho tiempo que teníamos herramientas Case, que eran herramientas para aumentar la eficiencia de los equipos de IT, de la gente técnica, y esto ha ido evolucionando a plataformas low-code. Son plataformas que con poco código puedes hacer aplicaciones. Por lo tanto, tanto las herramientas Case como ahora las plataformas low-code son plataformas orientadas a equipos de IT, a los técnicos. La plataforma no-code da un paso más y lo que pretende es empoderar al personal de negocio no técnico, que no es de IT, ¿vale? Bueno, yo con esto termino. Muchísimas gracias a todos y bueno, creo que tenemos unos 10 minutitos para responder preguntas, dudas, aclaraciones que tengáis. Te cedo la palabra, Pau. Muchas gracias, Jaume. La verdad que es súper interesante. Es una visión muy completa de todo, la verdad. Bueno, tenemos estos 10 minutitos. Si tenéis preguntas, podéis abrir micro y lanzarla o lanzarla por el chat, lo que os sea más sencillo. Así que si es el momento que siempre cuesta, pero somos bastantes hoy. O sea, alguna pregunta seguro que sale. Aquí hay una mano levantada. A ver. Sí. Teresa. Sí, hola, Teresa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Creo que me oís bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Me ha interesado mucho toda la presentación de contexto que nos habéis dado y bueno, también se agradece que un poco estas recomendaciones finales de otras plataformas distintas de la empresa de nuestro ponente, ¿no? Pero claro, sobre todo quería preguntarle cómo plantea resolver Glad2Link los problemas de ciberseguridad y también de, bueno, que cada vez vemos más quienes nos dedicamos a la tecnología, de lo que implica también, digamos, de servidumbre a grandes empresas, pues los alojamientos en la nube, ¿no? Es decir, una plataforma de este tipo es dependiente, como he visto también en la web, de las grandes empresas, ¿no? Como todos los demás. ¿Qué hay pensado para el futuro, ¿no? Porque cada vez hay más cuestionamiento también de lo que implica, ¿no? Ser este alojamiento en la nube o ser dependientes también de estas multinacionales, de los grandes de la tecnología. Sí, muchas gracias, Teresa, por tus comentarios y por la pregunta. Bueno, yo creo que estamos en un mundo en el cual nos toca colaborar con todo el mundo. Entonces, con los grandes tecnológicos yo ya he abandonado la idea utópica de poder ser independientes, ¿no? De poder ser independientes de los grandes gigantes tecnológicos. Es algo que no va a pasar, y sí que nosotros hemos dentro de esa dependencia, nosotros hemos querido poner algunos límites, algunas normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos con Microsoft. Toda nuestra plataforma está alojada en su nube, en Azure, está desarrollada sobre su tecnología. Entonces, lo que sí hacemos en ese proceso de banalización de la tecnología para el usuario es ponernos en medio para que ni el usuario, el que configura, no tenga que preocuparse de nada. Entonces, nosotros llevamos ese trabajo, lo realizamos nosotros y, como te decía, hemos puesto algunos condicionantes. ¿Qué condicionantes hemos puesto? Pues bueno, estamos en Azure también por una razón de que, al menos en el momento que empezamos,
no sé si ahora hay más plataformas, Azure nos permitía elegir las ubicaciones de nuestros datos. Y nosotros tenemos todos los datos dentro de la Unión Europea como una manera de dar una protección extra a nuestros datos, ¿no? Y esos son condicionantes que nosotros hemos puesto y que, bueno, que de alguna forma nos limitan. Pero sí, no creo que sea posible tener una independencia total de las grandes plataformas, o sea que nos toca lidiar con los grandes de la tecnología y sí que queremos simplificar a nuestros usuarios que esa capacidad de lidia la tengamos nosotros, la tengamos que resolver nosotros y que nuestros usuarios no se tengan que preocupar de ellos. Muchas gracias, Jaume. Gracias, Teresa. Quería saber si el coste es muy alto para las empresas, desde dónde hasta dónde o cómo lo comercializáis. Nosotros lo comercializamos a través de partners, a través de distribuidores, ¿vale? Si alguien está interesado en ser distribuidor nuestro, pues bueno, encantados. Tenemos una política de relacionarnos, de tener una vinculación muy alta con nuestros distribuidores, hasta el punto que, llegado un momento, también permitimos y promocionamos que nuestros distribuidores lleguen a ser hasta socios nuestros con capacidad de entrar en nuestro capital para seguir creciendo GladtoLink. Entonces, la manera de comercializarla es esta. Los precios son ridículamente económicos y eso creo que al final es una de las bases del éxito. Uno querría que le valoraran mucho por lo bueno que del producto, que lo es, pero al final, y tú directamente has ido a ello, el precio es uno de los factores decisivos. Entonces, por ponerte un pequeño ejemplo de cómo empezamos, la plataforma empieza con 5 usuarios y esos 5 usuarios valen 99 euros al mes, para que te puedas hacer una idea. Muy bien. Javier Basanta, por el chat, ha preguntado que si hay algún caso de éxito de GladtoLink en el sector de mantenimiento 5.0. Específicamente tenemos una compañía multinacional, pero con sede aquí en España, que es Bonfiglioli, que ha desarrollado con GladtoLink un caso de éxito muy ligado a eso, a la servitización, a cómo hacer negocio del servicio y a través del mantenimiento, que, bueno, si te pones en contacto conmigo estaré encantado de enseñártelo. Es una aplicación, incluso ellos mismos estarán encantados de enseñártelo, que, bueno, están teniendo mucho éxito en ese sentido, particularmente en el sector de grúas, donde el mantenimiento es muy complicado, grúas de todo tipo, de construcción. En fin, que si tenemos casos de mantenimiento los podemos enseñar, ¿eh? Es decir, que si te pones, no sé quién ha hecho la pregunta, pero si se pone en contacto conmigo sin ningún problema. Vale. Luego José Manuel Torres ha lanzado por el chat, dice: me temo que no se ha mostrado bien el producto, no se ha visto un ejemplo que se nos quede grabado y seguro que la solución es tan buena que cuando la ves te ponen los ojos de bolilla. Te lo aseguro, José Manuel. No tenemos una hora, no podemos enseñar muchas cosas. No quería también dedicar toda la presentación a productos, sino enmarcarla dentro de tendencias sociales y industriales. Pero yo te aseguro, me juego contigo una caña a que cuando veas el producto, si te interesa, te quedarás más que sorprendido. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más, me aprovecho y vuelvo a hacer otra pregunta. Sí, Sí, porque, bueno,
Ha dado también tanto en la clave con esa defensa del PET, que es siempre también un poco mi lucha, ¿no? Las personas o lo social y la tecnología al servicio de las personas y lo social, ¿no? Que me preguntaba hasta qué punto Glad2Link y él personalmente están pensando en contribuir a este cambio que llamamos, bueno, la economía circular, ¿no? Esta transformación en la que algunos andamos también implicados, ¿no? Os planteáis estos asuntos también, diagnósticos y evolución hacia un cambio de paradigma socioeconómico, bueno, radical, digamos, o lo más radical que ahora mismo podríamos abordar. Bueno, yo creo que va intrínsecamente en nuestra filosofía. Es decir, nosotros, yo todavía no soy capaz de entender cómo después de la pandemia, yo aunque soy de Mallorca vivo en Barcelona, y como después de la pandemia todavía hay tanta gente trasladándose en coche a su lugar de trabajo, con la contaminación que produce eso, con la forma. Entonces, bueno, la sostenibilidad, donde la economía circular está claramente ligada a eso, ¿no? Pero más que la economía circular, la sostenibilidad es algo que va intrínsecamente ligado a poder trabajar desde cualquier sitio, que va ligado a la eliminación de los papeles, al final a la eliminación de horas poco productivas, sino que hacer. Y en cuanto a la economía circular en la industria, bueno, estamos Glad2Link no es una plataforma blockchain, pero sí que es capaz de integrarse con plataformas blockchain, y hay un tema básico en la economía circular que es la trazabilidad. Entonces, bueno, al final lo que estamos haciendo es dando capacidad para resolver problemáticas de economía circular también, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día economía circular, sostenibilidad es algo que lo tenemos que tener en vena, ¿no? Y nosotros lo tenemos. Entonces, bueno, colaboramos como podemos, en todo lo que podemos. Gracias. Gracias a ti, Sí, Teresa. Vale. Bueno, pues yo creo que ya por la hora que es, ya lo dejaríamos aquí. Muchas gracias, Jaume, por estar hoy aquí. La verdad que ha sido súper interesante. Deciros, os mandaré un correo con la presentación para que la podáis tener, con la grabación también, por si la queréis repasar, y los datos de contacto de Jaume, por si necesitáis ampliar información o cualquier cuestión. Y también irá añadido un formulario de satisfacción de la jornada que a nosotros nos ayuda un montón para seguir organizándolas, así que por favor os invito a que la hagáis. No es más de 2 minutos. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Informaros que el jueves tenemos otra jornada que irá en la línea de qué se pierde tu empresa si no se digitaliza, a las 10:30. Y ya os digo, os invito a que estéis atentos a las jornadas que vamos lanzando. Lo lanzamos 2 a la semana durante, mientras dure el programa Acelera Pyme, esta es la idea, así que estar atentos, y cualquier información, cuestión que necesitéis que os pueda yo solucionar, quedo a disposición. ¿De acuerdo? Así que sin más, muchísimas gracias y hasta la próxima.